todos los hermanos que están presentes, hermanos de las redes también. Estamos con la clase número 35 de la Escuela Bíblica, Bibliología, la clase que me toca, y luego estará el pastor Pablo con hermenéutica. Hoy es la última clase del ciclo 2023. Cerramos el ciclo hasta el mes de marzo. Si el Señor no ha venido, estaremos con el segundo año, ¿no? Pero este año terminamos hoy, así que gracias por acompañarnos a lo largo de todos estos meses. Han sido 35 clases doble, porque 35 mías y 35 del pastor Pablo, que son 70 clases, ¿no? Los que se han agregado a lo último tienen un gran trabajo, porque tienen que recorrer todos los videos para ponerse al día. Se han agregado la semana pasada algunos como alumnos, no sé, se les va a complicar, ¿no? Aparte varios cuestionarios que tienen que completar, porque sí o sí en el mes de enero entregamos los certificados, así que yo para diciembre tengo que calificar sí o sí. No pueden mandarme los cuestionarios en el mes de febrero o marzo, porque va a quedar fuera de la clasificación, así que sí o sí los que se han agregado, añadido en el último, tienen que ponerse al día urgentemente y al menos mandar todos los cuestionarios, está la hermana Nancy con eso, para que podamos calificar, corregir y ver si se lleva el certificado o no. En mes de enero tenemos el aniversario, la segunda quincena, nuestro aniversario anual, nuestra convención anual, y ahí vamos a hacer entrega de los certificados. Los alumnos virtuales se les va a mandar por PDF, por archivo, para que lo pueda descargar. Se le va a mandar el certificado a todos los que están lejos, y aquel que puede venir a buscarlo, bienvenido sea. Oramos al Señor, entregamos esta clase y damos gracias por el camino recorrido, ¿no? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, te alabamos, bendecimos tu nombre. Estamos ahora recorriendo la parte final de esta materia que hemos podido transitar a lo largo del año 2023. Gracias por cada hermano que nos ha acompañado, a los que están a través de las redes y los que han venido en forma presencial. Señor, que ahora tú nos acompañes, vamos a estar concluyendo el ciclo. Te pedimos la bendición y te damos gracias, Señor, porque tenemos confianza. Si tú no hubieras venido por la iglesia, que el año próximo estaremos nuevamente reuniéndonos, Señor, con ese propósito. Ahora en tu nombre me dispongo para comenzar. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Reciba su asiento, Dios le bendiga. Bueno, también cada uno va a tener la carpeta. No solo hay que, hermana Nancy le va a mandar las copias de las clases con los textos, con el desarrollo de los temas, que si lo estudia en profundidad va a encontrar las respuestas de los cuestionarios, ¿no? Porque no se le pregunta nada que no esté en las clases, ¿no? Sí, a veces la pregunta encierra alguna pequeña trampa para que, para que estudie, para que investigue, para que abra la Biblia, porque también he estado corrigiendo algunos cuestionarios. Se ve que son matrimonios o familia porque tienen el mismo apellido, a veces marido y mujer o pariente, y los cuestionarios son fotocopias, ¿no? El cuestionario corrijo uno y el mismo error que tiene uno, si son tres en la familia, los tres tienen los mismos errores, ¿no? Entonces, esto tampoco nos sirve. Yo los corregí igual, le puse una nota aclaratoria, que traten de contestar los cuestionarios por su cuenta, no copiarlo, porque esto no se puede dar en ningún estudio serio, ¿no? Es decir, van tres hermanitos a la escuela y hace uno la tarea y los otros dos copian, cualquier profesora o maestra se va a dar cuenta y no lo va a aceptar, porque
no está trabajando la mente, no está investigando por sí mismo, no está usando siquiera sus propias palabras, porque son exactamente las mismas palabras de respuesta. Me ha pasado con varios cuestionarios, ¿no? Que he corregido uno y todos los demás es como una fábrica de balde, ¿no? Todo, pone la matriz y van saliendo los baldes, todos igualitos. Entonces, no, esto no tiene, la próxima no voy a corregirlo, no lo voy a aceptar. Tiene que ser con sus propias palabras, porque cualquier estudio que hagamos es para aprender, no es para repetir o para buscar la respuesta en la lección y copiarla. No, porque también hay respuestas que son copiadas de la lección, ¿no? Y tampoco esto no tiene sentido, porque yo debo comprender la lección, debo comprender los temas, debo razonarlo. Por eso damos lugar a hacer preguntas, porque si no nos explicamos, si no somos claros, nos detienen los que están presentes, levanta la mano, nos detiene, dice, hermano, no entiendo esto. Y los vamos a volver a explicar. Y los que están en las redes mandan en comentarios la pregunta diciendo no entendí tal tema. Algunos hasta me han llamado por teléfono, no a mi WhatsApp, para consultarme porque se han quedado trabados con algún tema, ¿no? Pero se trata de aprender, razonar cada punto y comprenderlo, ¿no? Si no, no sirve. Tiempo perdido que vengamos acá o estemos mirando los videos, es tiempo perdido si solo vamos a estar transcribiendo lo que dice la lección, ¿no? Por ese motivo nunca damos las páginas antes de dar la clase. Las páginas se entregan al terminar la clase. Ahora yo hoy termino página 30 y le van a mandar 7 u 8 páginas, ¿no? Porque antes le entregábamos anticipadamente y mientras dábamos la clase estaba leyendo, o cuando tenía que responder el cuestionario estaba copiando, ¿no? Y vuelvo a decir, no tiene sentido esto. El sentido es entender en nuestro razonamiento o nuestra manera de comprensión la clase que se está dando. Si no comprendemos, vamos a explicarlo 1, 2, 3, 4 veces hasta que lo comprenda. Porque algunos responden, vuelvo a decir, que si yo le preguntara, ¿no?, ¿por qué dio esa respuesta? No sabe, porque la copió de la clase. Exactamente las palabras que dice la lección la transcribió como respuesta del cuestionario. Esto no, vuelvo a decir, no le sirve, a usted no le sirve. Bien, estamos viendo, habíamos visto ya recorrido en clases anteriores, toda la teoría errada acerca de la muerte de Cristo, ¿no?, que circula mucho en el ambiente evangélico, más en este último tiempo de tanta diversidad de doctrina, ¿no? Y muchas veces son doctrinas tan erradas y tan dañinas, ¿no? Porque yo he escuchado, ¿no es cierto?, incluso en maestros enseñar la teoría de la redención universal, ¿no? Cristo murió por todos los hombres, y toman un texto por allá: de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Juan 3:16. Y toman esto como una redención universal, que el Señor vino a morir por toda la humanidad. No, porque el mismo contexto del texto dice para que todo, ahí hay un condicionamiento, para todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que no murió universalmente por todos los hombres, sino por aquellos que creen. Y eso es coincidente con un montón de enseñanzas apostólicas, con las cartas, con el plan de Dios, ¿no? Que aquel que recibe a Cristo tiene vida, y el que niega a Cristo, rechaza a Cristo, está en muerte, no verá la vida. Dice, la ira de Dios estará sobre él. Entonces, entendemos que está condicionada, pero esa teoría de redención universal es una de las doctrinas erradas, o una de las comprensiones erradas de la muerte de Cristo, ¿no?
Después hay teoría que lo hemos visto, la teoría de la influencia moral, que Cristo murió, el sufrimiento de Cristo es para ayudar al hombre a reformarse, para que se arrepiente, mejore su condición. Y de esa forma Dios concede perdón. Esto también no es cerrado. Y bueno, para comprender por qué es cerrado, ¿no? Tiene todas las teorías, están ahí, la teoría gubernamental, la teoría de la muerte accidental o la teoría de la muerte de mártir, ¿no? Que fue un mártir porque murió por la causa que defendió, selló su testimonio con su sangre. Esto coloca la muerte de Cristo en el mismo plano que la muerte de Esteban, de Jacobo y otros mártires a lo largo de la historia, y no es así. La muerte de Cristo es única, especial, ¿no es cierto? No tiene que ver con una muerte de mártir que han sufrido otros, ¿no? Apóstoles, cristianos, en el primer siglo y a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, para entender qué verdaderamente significa la muerte de Cristo, tenemos esos 8 ítems, ¿no? Que fuimos viendo que estaba predeterminada, ¿no? La expiación, la muerte de Cristo estaba predeterminada desde la misma eternidad, desde antes que Dios hiciera a Adán y Eva, lo vimos los textos, ¿no es cierto? En clase pasada yo no voy a volver a repetir porque está todo acá y lo hemos compartido, ¿no? Que fue muerto desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Pero así hay una metáfora, porque no es que fue muerto, sino que la muerte ya estaba planificada desde antes de la fundación del mundo. Es decir que Dios ya tenía esa opción cuando hizo al hombre y a la mujer. Por eso los pone en una situación de ejercer su voluntad, de escoger, de elegir. Y esto siempre, por eso también esto anula la predestinación que tanto se enseña, ¿no? La teoría calvinista, salvo siempre salvo, la salvación no se pierde y estamos predestinados y no importa lo que hagamos, si vamos para el cielo, vamos para el cielo y si vamos en la condenación, vamos a la condenación. Es una teoría que es muy popular en el último tiempo. La mayoría de los maestros que están en las megas iglesias enseñan esto. La salvación no se puede perder. Salvo siempre salvo. Cuando estamos predestinados para ser salvos, no importa lo que yo haga, voy para el cielo, ¿no? Entonces el hombre pasa a ser un agente pasivo, ¿no? No tiene participación, porque si voy a ser salvo no importa lo que haga, y si voy a ser perdido también no importa lo que haga, ¿no? Esto me convierte en un agente pasivo. Y esto no tiene asidero ni fundamento, porque todas las criaturas de Dios son seres responsables con ejercicio de voluntad, ¿no? Pueden escoger, todas las criaturas. Tales que si no que alguien me explique por qué Lucifer, con millones y millones de ángeles en el cielo, se pudo revelar, ¿no? La tercera parte de los ángeles. Estos son millones de millones de millones. No se sabe el número, pero ¿no? Si hablamos de 1 millón, la tercera parte son 300.000. ¿No? Si hablamos de 10 millones, la tercera parte son 3 millones. 3.339.000. 33.000. ¿No? Es decir, la tercera parte, ¿no? Una torta cortada en 3 partes. La tercera parte de los ángeles se plegaron a la rebelión de Lucifer. En el cielo fueron expulsados, son los ángeles caídos, están reservados, ¿no? Para el día del juicio. ¿Cómo pudieron? Ellos no conocían la tentación, no había tentación en el cielo. No conocían la desobediencia ni el pecado. Seres superiores a los humanos en perfección y seres que conocían a Dios, tenían una relación con Dios porque no están como nosotros que servimos a Dios sin haberle visto por fe, ¿no? Nunca estuvimos en el cielo, no conocemos al Señor. Ellos estaban
eran servidores de Dios en el cielo y pudieron rebelarse. ¿Cómo lo pudieron hacer si no fueran seres libres y responsables? ¿No? Porque no todos se rebelaron, decimos la tercera parte. Hubo dos partes que se mantuvieron fieles, que son los ángeles obedientes, que se mantienen fieles hasta hoy, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, ¿no? El ejercicio de la libertad es obvio cuando después del milenio, ese Satanás que va a estar atado por 1000 años, porque cuando viene Cristo a establecer su reino, un ángel va a atar a Satanás por 1000 años. Esto está en la revelación. Ahora, después del milenio, es suelto por un poco de tiempo, dice la Biblia. Entonces ahí tenemos también algo obvio, ¿no? ¿Por qué le suelta si ya está atado? ¿No? ¿Para qué le suelta después del milenio? El Señor mismo, porque el Señor le ata, nadie puede atarle a Satanás si no es el Señor. El Señor le ata y luego da la orden de desatarle al final del milenio, ¿no? Del reino de Cristo. ¿Para qué le desata? Si estamos predestinados, si estamos programados, ¿no? Para la salvación o para la condenación, ¿para qué le larga allá en el final del milenio? Le larga para que probar a todas esas generaciones que han nacido durante los 1000 años, porque la vida en el planeta Tierra continúa. La iglesia ya está glorificada, resucitada, cuerpo de gloria. La iglesia va a cogobernar con Cristo las naciones. Esto habla la Biblia, ¿no? Pero las naciones que hubieran sobrevivido al Armagedón, a la gran tribulación, esas naciones tendrán una vida terrena, humana, ¿no? La vida volverá a ser muy extensa como era al principio, 600, 700, 800 años, porque se va a erradicar la enfermedad, las plagas, las pestes, las guerras, los homicidios, la maldad. Satanás, al estar atado, no va a haber tentación, no va a haber pecado, porque el gobierno de Cristo va a ser maravilloso. Todo el mundo va a subir a adorar a Dios en Jerusalén, la Jerusalén del cielo. Todos los años las naciones irán a brindar sus ofrendas y su alabanza allá en Jerusalén. Y son generaciones de gente que habrán nacido y habrán vivido en una época muy especial, sin la maldad que hoy vivimos, sin las decadencias, las pestes, las plagas. Entonces esa gente no sabe por cierto que van a servir a Dios. Todo el mundo va a servir a Dios porque si el Señor está gobernando y hay un ambiente de prosperidad donde dicen el león comerá paja con el cordero, el niño jugará con la serpiente. No hay más depredación y maldad. Entonces esa gente obligadamente van a servir a Dios y no conocen no tienen otra opción. Entonces, ¿para qué les suelta Satanás? Para que ejerzan la voluntad, decidan, y va y los tienta. Inicia una revolución contra el gobierno de Cristo y mucha gente, incluso tropas y ejércitos, se preparan y suben a combatir contra Jerusalén, contra el gobierno de Cristo. Quiere decir que consigue que mucha gente que nació en un gobierno de paz y de armonía y de cero maldad, que mucha de esa gente, como pasó en el cielo con los ángeles caídos, se den vuelta. Y van a marchar contra el gobierno de Cristo, eso es allá en el final, antes del fin del mundo, ¿no? Antes del fin de este cielo y esta tierra, porque Pedro habla de eso, que allá en el final, cuando van contra el gobierno de Cristo, es cuando los elementos ardiendo se fundirán, el cielo y la tierra que hoy vemos no existirá más, y Dios creará un cielo nuevo y una tierra nueva. Y ahí Satanás es echado en el lago de fuego y azufre.
para siempre, ¿no? Pero vuelvo a decir, si estamos predestinados, ¿no?, para ser salvos o perdidos, ¿para qué? Que alguien me explique, primero, cómo se revelaron los ángeles del cielo, cómo se reveló Lucifer. El Lucifer era, podemos decir, la cuarta persona de la deidad. Después de la Trinidad estaba él en autoridad, en poder y en perfección, ¿no? Dice que todas las grandes comisiones se le ponían en la mano de él. Y a causa de esas contrataciones, de esas comisiones que recibía de parte de Dios, él se llenó de soberbia y dijo, ¿por qué no podré sentarme a la derecha de Dios? ¿Por qué no puedo ser Dios? ¿No? Y ahí inicia la rebelión en el cielo, ¿no? Entonces, ¿cómo ellos pudieron rebelarse? Ese querubín grande, ¿no? Querubín quiere decir estaba en el trono de Dios, era lo más cercano a Dios, los querubines. ¿Y cómo pudo rebelarse? Y llevar junto una conspiración, llevar junto una revuelta con la tercera parte de los ángeles, que hoy son los ángeles caídos. ¿Cómo pudo hacerlo? ¿No podía Dios predestinarlo para ser santos y obedientes a los ángeles? Podía haber predestinado, porque Él los hizo, los creó con ejercicio de voluntad, con libre albedrío. ¿Por qué le dio esa opción? Lo podía haber programado para ser obediente siempre. No tenía ese dolor de cabeza. Porque como yo le digo, no sirve servir a Dios, no sirve una relación emocional, sea entre ser humano o cual sea, no sirve si es obligada. No sirve si yo tengo una esposa y la encadeno adentro de mi cuarto y le digo yo, vos no te vas a ir nunca, vos me tenés que amar, vos me tenés que estar conmigo, y seguro va a estar conmigo porque está encadenada. Pero no eligió estar conmigo. Cuando le suelte las cadenas, se manda a mudar, no la veo más. Entonces, sirven las relaciones la elección. Por eso se enamora la gente, porque se eligen, ¿no? Y están juntos mientras tienen ganas de estar juntos, porque también se rompen las relaciones cuando no quiere estar más juntos, no le quiere más, no le ama más, punto, ¿no? Porque así funciona, así sirve. Obligadamente, presionadamente, esclavizadamente no sirve. Y claro, es lo que dice el incrédulo, ¿no? ¿Por qué Dios no se aparece? Todo el mundo va a ser creyente. Sí, Dios se aparece en el cielo, ahí manda unos relámpagos, unos rayos, fusila 2, 3 o 4, o 4 millones de gente, y todo el mundo va a ser creyente. Todo el mundo va a creer en Dios, no va a haber un solo incrédulo, un solo ateo. Pero no le sirve a Dios esa clase de relación, porque por temor, ¿no es cierto? Porque, ¿no es cierto? Para no morir, no ser consumido, todo el mundo va a servir a Dios, ¿no? O porque apareció y se dan cuenta que existe, todo el mundo va. Pero el tema es, como estamos ahora, por elección, por fe, sin haberle visto. Sin haber comprobado verdaderamente qué pasa después de la muerte, ¿no? Porque ninguno murió y volvió. Entonces estamos sirviendo a Dios porque elegimos servir a Dios y podemos dejar de hacerlo en cualquier momento. Y no nos va a fundir un rayo. No puedo dejar de ser creyente esta misma noche, me voy al boliche, me emborracho, me drogo, me acuesto con una mujer. No me va a fundir un rayo, ¿no? Porque tengo esa capacidad. Mi mujer, ¿no? Está conmigo un montón de años, casi 50 y pico de años, ¿no? Pero puede elegir irse con un vecino mañana pasado, ¿no? ¿Y qué voy a hacer? Encadenarla, ponerle esposa, encerrarla en una cárcel. Algunos lo han hecho, ¿no? Han tenido personas secuestradas por años en un sótano, pero cuando pudo zafar y disparar, disparó.
¿no? Así haya estado 30 años. Hay una mujer en Estados Unidos que tuvo hijos y todo, en un sótano con un alemán la tenía. Nunca salió del sótano, pero un día se descuidó, no sé cómo fue el tema, y se escapó y se fue a la policía y a los medios, ¿no? Porque estaba obligada, ¿no? Estaba esclavizada, estaba atada, no tenía otra opción. Y a Dios le interesa que escojamos, que yo cada día escoja servir al Señor. ¿Qué dicen lo de salvo, siempre salvo, ¿no? Que Dios no nos va a generar, nacer de nuevo y después nos vamos a condenar, nos vamos a perder. Yo digo, una criatura, nacer de nuevo es como el nacimiento natural. Una criatura nace y puede morirse después del parto. Nació, respiró, ¿no? La mamá le parió, dio su primer llanto y hasta puede haber tomado el pecho su primera comida. Y a las horas se le paró el corazón, un paro respiratorio y se murió. Entonces, si la muerte, el nacimiento natural se puede dar y se puede dar la muerte, ¿no? Casi coincidentemente, ¿por qué no se puede dar el nacimiento espiritual y la muerte espiritual? Puede dar. Otros dicen, bueno, no va a escribir nuestro nombre y después lo va a borrar. Y también es antibíblico completamente, porque Apocalipsis, el mensaje a una de las iglesias, dicen la promesa de Dios, no al que venciere, no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Qué está diciendo? La opción de que puede borrar. Y esto es coincidente con Moisés. Cuando Moisés se enoja, porque el pueblo estaba muriendo y Dios estaba castigando al pueblo. Y Moisés sale a interceder, Aarón se pone entre los vivos y los muertos, el hermano de Moisés, e interceder para que no hubiera más muerte. Moisés en una oración dice, Señor, perdónale el pecado al pueblo, porque si no le perdona, bórrame del libro en que me has escrito. Está diciendo, yo no quiero ser salvo si no le perdonas al pueblo. El pueblo se moría. Moisés era el responsable. Entonces dice, perdónale, y si no le perdona, bórrame. No quiero ser salvo, le está diciendo, ¿no? ¿Y qué le dice Dios? ¿No? Yo borraré al que pecare contra mí. A ese yo borraré de mi libro. Está diciendo que se puede borrar. Porque si no, no le diría, no, por capricho no te voy a borrar, por enojo no te voy a borrar, pero el que pecare contra mí, a ese yo lo borraré. No sé, está la opción que puede borrarle el Señor. Y después tenemos toda la Biblia, al que venciere. ¿Para qué vencer? Si yo estoy predestinado para ser salvo, no tengo que esforzarme para vencer, no tengo que pelear la buena batalla que dice Pablo, no tengo que cuidar una salvación tan grande que dice Hebreo capítulo 2. Descuidamos una salvación tan grande, no sea que nos deslicemos. ¿Para qué cuidar algo que no se pierde? Si la salvación no se pierde, yo no tengo por qué cuidarla. Si Dios sabe si voy a ser salvo o no voy a ser salvo, ¿no? Entonces, toda la Biblia nos habla de velar, no sabéis el día, la hora en que el Señor viniere, tantas enseñanzas, pero se inventaron una teología que la salvación no se pierde, que ya estamos predestinados. Entonces nos convierte en agentes pasivos. Y las criaturas de Dios no son agentes pasivos. Son todos seres responsables. Dios nos ha creado con esa capacidad. Dios creó a los ángeles como seres responsables. Hoy tenemos el arcángel Miguel, el arcángel Gabriel, son los principales príncipes de Dios y podrían rebelarse. Podían convertirse en secuaz de Lucifer, ¿no? En socio de Lucifer. Podrían rebelarse en el cielo porque tienen esa posibilidad. Ellos han decidido mantenerse fieles hasta ahora, sirven a Dios, ¿no? Pero tienen la
la capacidad de rebelarse, desobedecer y hacer otra revuelta como hizo Lucifer en el cielo. Por eso en las iglesias tenemos hermanos que perseveran, tenemos hermanos que dejan de perseverar, tenemos hermanos que se guardan, hermanos que dejan de guardarse, porque somos libres. Tenemos pastores que son fieles, pastores que caen y hacen desastre, ¿no? Porque somos seres con libre albedrío. Sino que alguien me explique por qué Dios hace a Adán y Eva perfecta, la corona de la creación. Vio Dios lo que había hecho, bueno en gran manera, maravilloso lo que había hecho. ¿Para qué ponerle un límite? ¿No? Porque les dice, bueno, todo esto de ustedes enseñoreen, manden, hagan, multiplíquense, porque alguno dice que la relación sexual fue el pecado. No, antes de la caída les dijo, multiplíquense y llenen la tierra. Tenían sexualidad antes de la caída. Y la sexualidad no era pecaminosa, era buena en gran manera dentro del marco del matrimonio, por supuesto. Después vinieron las otras desviaciones, ¿no? Pero era buena en gran manera, así como Dios nos hizo. Con el género femenino, género masculino, bueno en gran manera, dice Dios. No había nada defectuoso, no había nada errado, está todo perfecto como lo hizo Dios. Pero Dios, ¿qué hace? Él le pone un límite, dice, bueno, agarren, usen, ahí está el equipo, ahí están los micrófonos, ahí está el portamicrófono, ahí está, agarre la mesita si quiere, use todo, ahí está, yo le dejo la llave, allá está el botón de la luz, ahí está la estufa si tiene frío, pero esto es mío, no me lo toque. Yo le dejo la llave, ustedes queden acá, si quiere dormir, si quiere acostar, si quiere comer, está en la cocina. Pero esto yo no quiero, ese árbol, alguno dice la manzanita, no importa. Fuere manzana, pera, uva, higo, una florcita, una mariposa, no, lo que fuere, era un límite. Era la opción de probar si obedecían, probar si eran dignos de confianza. Yo te dejo la llave en mi casa y te digo, bueno, ahí tenés todo, servita y tal, la heladera, ¿no? Pero ahí yo tengo unas cosas mías en ese cajón o en ese mueble, no lo toque. ¿No? Quiero ver si merece la confianza, quiero ver si es digno que yo te entregue, porque ellos iban a acceder a la vida eterna si pasaban la prueba. Faltaba un escalón, faltaba para ellos ¿no es cierto?, un nivel, que era la vida eterna, vivir para siempre. Cuando los creó no tenían vida eterna, porque para tener vida eterna iban a tener permiso de llegar al árbol de la vida. El árbol de la vida estaba en el medio del huerto. El árbol de la vida es Cristo. Cristo es, ya lo vimos en el estudio, la esencia de la vida, el dador de la vida es Cristo. Ellos iban a tener acceso al árbol de la vida si pasaban la prueba. Es como que yo le dejo la llave en mi casa y mi idea es que si son dignos de confianza, si no tocan lo que yo dije que no toquen, les regalo la casa. ¿No? Poner una imaginación, ¿no? Ahora, me anduvo hurgando mis cosas, el único cajoncito que yo no le permití tocar, apenas me di la vuelta, fueron a revisar, lamentablemente la casa no va a ser tuya, no la merece, ¿no? Y eso pasó con Adán y Eva, puso un arcángel a cuidar el camino al árbol de la vida. Pues dijo Dios, no sea que coman y vivan para siempre y el mal va a ser peor. Porque iban a tener una manga de desobediencia, de desobedientes eternos, no limitados. ¿No? La humanidad iba a ser eterna en la rebeldía, en el pecado, en toda la maldad que conocemos, pero iban a ser eternos, como los ángeles del cielo. Entonces puso un guardián que no tocaran el árbol de la vida.
Pero ese árbol que ellos comieron, vuelvo a decir, podía ser cualquier cosa, era un límite. No toques, el día que tocan van a morir. Aparece Lucifer allá, ¿no es cierto?, con la tentación, diciendo, no es cierto que van a morir. Van a ser como dioses, van a tener conocimiento, van a tener sabiduría, van a conocer el bien y el mal. Los engaña y los hace pisar el palito, ¿no? ¿Entiende? Pero vuelvo a decir, ¿para qué ponerle un límite si no tuvieran ejercicio de responsabilidad de decisión? ¿Para qué? Si usted está programado, es un autómata. No tengo necesidad de ponerle límite porque yo lo voy a programar para que no me toque el cajoncito con mis cosas personales. Lo programo, que toque todo, que use todo, pero que ese cajoncito no se acerque. No. ¿Me entienden? No era así, no estaban programados. Tenían el ejercicio de la voluntad, que es una capacidad de los seres, de las criaturas. Tenemos capacidad, hasta los brutos tienen capacidad de elección. Porque puede lamberle la mano al perrito o le puede masticar un dedo. Se enojó, se malhumorado, qué sé yo, le cayó mal, sintió un olor que era feo y se lo masticó entero. No sé si a la hermana, ¿no?, la mordió uno de los perros que tenía en la casa, ¿no? Se levanta loco, un dolor de muela, dolor de cabeza y lo mastica, ¿no? Y se levanta cariñoso y le mueve la cola y le hace fiesta y le lambe todo, ¿no? Hasta los brutos, ¿no?, tienen esa capacidad de elegir lo que quieren hacer, ¿no? ¿Me entiende? Entonces, ¿cómo no el ser humano, con todas sus capacidades morales, espirituales que tiene, no va a tener responsabilidad, ¿no? Eso no tiene sostén esa doctrina, no tiene sostén, ¿no? Y es una doctrina, yo digo, hasta generada por el infierno, porque lleva al mundanismo, lleva a la no responsabilidad. Si somos agente pasivo, ¿para qué esforzarme? ¿Para qué guardarme? No, si total Dios sabe si me voy al cielo o no. No sé, peco, hago cualquiera, total, Dios en el final me perdona y me lleva igual, porque estoy predestinado para el cielo. Y si estoy predestinado porque se agarran de Judas, ¿no? Que Judas estaba predestinado para la perdición, y agarran ese texto que dice el hijo de perdición, ¿no? Pero ahí tendrían que estudiar un poco de hermenéutica con Pablo, ¿no? Porque es un hebraísmo llamar a la persona hijo de lo que le caracteriza. ¿Se acuerdan la lección de hermenéutica? Entonces por ahí dice hijo de ira. ¿Por qué? Porque es un airado. Hijo de desobediencia. ¿Por qué? Porque desobedeció, ¿no? Según la cosa que le caracteriza en el hebraísmo, en el lenguaje hebreo, en el modismo hebreo, se le llama hijo de. Entonces, claro, si Judas se perdió, hijo de perdición. ¿Y qué dice la Escritura? Y fue a su lugar. Y sí, por supuesto, lugar que él eligió. Pero el Señor le dio oportunidad de arrepentirse, porque en la cena dijo, le reveló, le trajo a luz, uno de ustedes me va a entregar, ¿no? Y dijeron, ¿seré yo, Señor? ¿Acaso soy yo? El que moja conmigo el pan en el plato, ese me va a entregar. Él estaba justo, el único. Eso era como para caer de rodillas y me perdona, no sé lo que estaba haciendo, ¿no? No, mojó el pancito, comió, se hizo el perro que tiró la olla. Entonces eligió, ¿no? Y después el Señor le dijo, amigo, lo que tienen que hacer, hazlo pronto. Y después cuando viene con la turba, que él tenía que con un beso indicar en la noche quién era, porque estaban todos los apóstoles y las autoridades no podían discernir bien quién era el Señor, dijo, al que yo besare es él. Y va y le besa y el Señor le dice, con un beso
entrega al Hijo del Hombre nuevamente la oportunidad de arrepentirse. ¿No? Que por ahí esos cerebros que tenemos, teólogos que tenemos, dice que Judas se arrepintió porque devolvió las monedas de plata. No. Se llenó de remordimiento, que es otra cosa. Nada, cero arrepentimiento, porque si se arrepiente no se ahorca. Se llenó de remordimiento, atormentado. El atormentado tiene remordimiento, llora. Ay, ¿por qué le maté a mi mamita? No, ¿por qué le mató a la madre y al padre con un martillo como los Schocklender? Le reventaron la cabeza y tenía los cuerpos dentro del baúl. ¿No? Y lloran, claro, ahí va a la cárcel, van los periodistas y está llorando, yo no sé qué me pasó. No, remordimiento, pero no arrepentimiento. Arrepentimiento es otra cosa. Arrepentimiento tiene que ver, ¿no?, con dolor por lo que hice y dar un vuelco, ¿no? Cambiar el rumbo, eso es obrado por el Espíritu Santo. Trae convicción de pecado, ¿no? Porque nos da la oportunidad de dolernos porque hicimos algo mal. Y Judas, está bien, y alguien ha predicado que devolvió las monedas porque se arrepintió, ¿no? Entonces eso avala lo que otros cerebros maestros están enseñando, que los suicidas van a ser salvos. Otra locura, porque el mandamiento dice no matarás, y no es solo matar al otro, es matarme yo, tomar mi vida en mi mano, ponerme en el lugar de Dios, porque la Biblia es claro, Dios da la vida, Dios quita la vida. Entonces, si yo me pongo, si Dios se enoja con el Nabucodonosor, ¿por qué? Por el hecho que él dijo, todo este imperio, todo esto lo hice con mis manos, con el poder de mi fuerza. Y cayó un vigilante del cielo que lo dejó loco 7 años y fue echado en el campo con los bueyes. Por el hecho de no darle la gloria a Dios que Dios me dio. Dios me dio este imperio, Dios me bendijo. No, él dijo, Herodes murió comido por gusano por lo que no le dio la gloria a Dios. Se atribuyó él la gloria de su imperio. Ahora imagínese yo tomar la vida, ponerme en lugar de Dios para tomar mi propia vida. Decir, bueno, hasta acá viví, hoy me mato. ¿Ah? Yo estoy poniéndome en el lugar de Dios, que da la vida, quita la vida, y digo, oh, yo no vivo más hasta esta noche me cuelgo. ¿No? Quiera Dios, si por no darle el reconocimiento por la riqueza, por la bendición, por el reino, no darle la gloria, ya era motivo para que Dios intervenga. Imagínense yo tomando mi vida en mis manos y dicen que van a ser salvos igual. Entonces eso va a hacer que Judas está allá, eso va a hacer que Saúl está allá, un montón de suicidas de la Biblia, ¿no?, están allá. Es una locura, ¿no? Verdaderamente. Bueno, vamos porque se nos va la hora. Ay, Señor amado. Bien. Fue voluntaria la muerte del Señor, libre elección, no por obligación. Dios, el Padre, ¿no?, el cielo no lo obligó a morir. Él fue voluntario porque él dijo, no mi voluntad, Señor, si es posible que yo no tenga que morir, pasa de mí esta copa, que yo no la beba, pero no tu voluntad. No mi voluntad, sino la tuya. Ahí él se rinde a la voluntad de Dios. Pero la muerte del Señor fue voluntaria. Él lo dice en Juan, nadie me quita la vida. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ahí deja bien asentado que era voluntaria. No estaba presionado y obligado ni manipulado para que los romanos, los judíos lo mataran. La muerte de él fue voluntaria, fue vicaria, es decir, a favor de los demás, eso están todos los textos. Fue en sacrificio, es decir, que una ofrenda por el pecado. Eso está tipificado a lo largo de toda la Biblia con el culto hebreo, con los sacrificios de los corderos, de los cabritos, de los becerros. A lo largo de eso está tipificado con el
el primer sacrificio que sucede en el huerto, cuando el Señor toma hace túnica de pieles para Adán y Eva, ahí sucede el primer muerte sacrificial, porque hay un animal, no sé si fueron becerros, fueron, no sé, qué bicho tomó el Señor, no dice, si fue una cabra, si fue un becerro, si fue un venado, pero hubo animales que entregaron su vida para que tomara las pieles y cubriera a los culpables. Adán y Eva eran culpables, estaban desnudos, avergonzados. Lo que ellos se vistieron no era adecuado, no les cubría. Delantales de hoja de higuera. Eso simboliza las religiones que procuran cubrir, procuran conciliar, no la falta con Dios, no cubre, no sirve. Tiene que ser provisto de Dios, la salvación tiene que ser provista de Dios. Y fue la muerte de un inocente para cubrir al culpable. Eso está en toda la Biblia. Y esa fue la muerte de Cristo en sacrificio, la muerte del inocente. Por eso no podía tener pecado. Si hubiera tenido algún pecado, no hubiera sido aceptada su muerte, porque hubiera muerto por su propia falta. Entonces no tenía que tener falta personal para ser sacrificial, ¿no? El inocente por el culpable. Fue expiatoria, expiación quiere decir dar satisfacción. Expiación es la anulación de la culpa o quitar el pecado por medio de una interposición meritoria. Eso es expiación. Pagar lo que el culpable tiene que pagar. Eso se llama expiación. Y para eso no tiene que pagar por sí mismo. No puede. Si yo tengo que pagar por mí, no puedo pagar por otro. Eso se llama expiación. Apacigua o da satisfacción. Fue propiciatoria. La propiciación, no lo anoté ahí, oye. Fue en sacrificio, ya se me chispoteó, entonces son 9. 5. Fue expiatoria en 6 acá, y este sería 7, y este sería 8, y este sería 9. Perdón. El 6 fue propiciatoria. Acá lo anoto entre medio de estos dos. Acá lo subrayo para que no haya confusión, porque se me pasó. Fue expiatoria. Son todas palabras que vamos a encontrar en la Biblia que a veces no se entienden y que los que hablamos de Cristo, hablamos del Señor, predicamos el Evangelio, tenemos que tener, siempre le digo a los que hacen radio, ¿no?, que a veces usan lenguaje evangélico y nadie entiende. Y yo les reto a los que hacen radio, ¿no? Allí en Misiones tenemos hermanos haciendo radio, que no puede usar un lenguaje que el incrédulo no entiende. Porque póngase cuando usted no era creyente. No, hay un montón de cosas, de palabras que el evangélico usa. Pentecostés, ¿qué significa? No sabíamos lo que era, ¿no? Pentateuco, todo decálogo. No, son todas palabras que hoy que estamos dentro del camino del Señor sabemos, pero el mundo no sabe, ¿no? La expiación, la propiciación, el sacrificio, ¿no? Todo eso hay que explicarlo, porque la persona que no conoce a Dios no sabe de qué se trata. Yo no sabía ni quién era el Espíritu Santo. No sé si usted sabía, yo ni idea. No, porque en las religiones no se enseñan estas cosas, ¿no? Entonces hay un montón de cosas que uno no sabía. No, vicario, ¿qué es vicario? No, mediador, ¿qué es un mediador? Entonces todo el lenguaje que a veces en las radios se escucha,
porque las radios se hacen para entretener a los creyentes, no para el mundo. Y la radio debe ser enfocada en el incrédulo, no en el creyente. El creyente que vaya al culto y ahí aprenda. El que hace radio tiene que olvidarse de los creyentes. Hay que hablarle al incrédulo, al ateo, al agnóstico, al idólatra. A eso tiene que hablarle. Porque una radio llega a muchos lugares y puede haber un taxista escuchando, un médico escuchando, un abogado, un juez escuchando, una enfermera escuchando que está de guardia, ¿no? Y a esa gente hay que dirigir la radio, ¿no? Y yo llego a misiones cantidad de radio, ¿no? Y yo no las banco las radios. No escucho radio cristiana. Escucho una Radio Splendid, radio FM10, cualquier radio mundial. Las creyentes no la soportan porque mandamos saludos a la chacra que está cumpliendo años, que Dios le bendiga, ¿no? Mandamos un saludito. Los pastores que dicen que se llevan las ovejas, retan a los pastores, ventilan todos los asuntos internos. He escuchado en la radio decir, vieja, anda haciendo las milanesas que ya termino, voy para casa. ¿No? ¿Y quién va a querer escuchar? Sí, los creyentes están felices. Le dedicamos esta alabanza a la hermanita Josefa que está cumpliendo años allá. Dios le bendiga. Se mandan saludos, se dedican canciones. Bueno, pero no estamos hablando de radio, ¿no? Fue propiciatoria, ¿no? De propiciación quiere decir cubriendo o haciendo favorable. Podemos ver algún texto. Primera de Juan 4:10. Todos los textos los va a tener igual en el estudio. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Si usted va a compartir esta palabra para un incrédulo, un no creyente, le tiene que explicar, ¿no? ¿De qué se trata? La propiciación. Es decir, que cubre o hace favorable algo. Isaías 53, bueno, hay varios textos. Romanos 3:25, podemos leer otro texto. Romanos 3:25, que dice, el cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La muerte de Cristo fue redentora. Redención quiere decir rescatar por medio de un pago. Eso es redimir. Rescatar por medio de un pago, ¿no? Cuando alguien tiene eso es parecido cuando alguien es declarado culpable en un juicio y paga una fianza para quedar libre, ¿no? Hay una cantidad de plata que tiene que depositar y queda libre, que va a la casa, ¿no? Eso sería redención, ¿no? Porque está poniendo un dinero para poder no quedar preso. Esto supone la liberación por medio de un sustituto de un cautivo o deudor que es incapaz de efectuar su propio rescate. La doctrina se traduce en 3 palabras. Redención, que significa agorazo, no lo escribí. Redención, la palabra griega sería agorazo. La tiene también en el estudio. Ese significa comprar en el mercado. Los que son objeto de la redención, los que están vendidos al pecado. Porque somos vendidos al pecado, ¿no? Sin Dios.
Pero el Señor nos ha comprado, nos ha agorazo, nos ha redimido, nos ha sacado del pecado, nos ha comprado para Él. Es agorazo, acá está la palabra, que tiene que ver con rescate. Es agorazo, tiene que ver con la palabra sacar, comprar y sacar del mercado. El redimido nunca más volverá a estar expuesto a la venta. Si se compró, se sacó de la exposición, del mercado, de la góndola. El que vaya ya no lo va a encontrar. Fue sacado. Y nosotros fuimos sacados, no estamos más expuestos a la venta. Lutro es otra palabra griega que significaría soltar, poner en libertad por medio del pago de un precio. Puede leerlo en Juan 8:32, Evangelio de Juan 8:32. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Gálatas 4, el 4 y 5. Gálatas capítulo 4, versículo 4 y 5. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbito a la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por último, esto explica qué fue la muerte de Cristo. La doctrina adecuada de la muerte de Cristo, no las doctrinas erradas. La muerte de Cristo fue sustitutoria. Esto significa en lugar de los demás, en lugar mío, en lugar tuyo. Sustituto. Está toda en la Biblia los textos de esto, ¿no? Sustituto quiere decir ocupó nuestro lugar. No tengo una ilustración que a veces en el evangelismo usamos, ¿no? Dos hermanos que se separaron a lo largo de la vida, por años no se vieron. Uno de ellos se convirtió en drogadito, vicioso, delincuente. Agarró el camino errado. Y otro de los hermanos, el otro hermano, estudió, fue a la universidad, se recibió de abogado, terminó convirtiéndose en juez de la ciudad, ¿no? Al cabo de muchos años que no se veían los hermanos, porque el delincuente se fue de casa, tomó su camino, en un camino de delito. Bueno, y a lo largo de la vida, a la vuelta a la vida, le toca al juez en los tribunales juzgar a su propio hermano, ¿no? Tienen ese reencuentro, nada más que uno detrás del estrado y el otro como reo compareciendo delante del juez. Cuando se encontraron, se conocieron que era el hermano menor, que estaba acusado de varios delitos, y ahora el hermano mayor tenía que juzgarle, ¿no? Ese es el dilema de Dios. Dios no podía pasar por alto el pecado, los delitos del hombre, pero a la vez no podía, siendo un Dios de amor y de misericordia, condenarle, ¿no? Entonces, ¿qué hace esta situación de estos dos hermanos? El juez que está en el estrado escucha los alegatos, escucha los testigos, las pruebas, y no tiene más opción que condenarle, ¿no? Porque si no, no sería juez, perdería su investidura. Imagínense que haga la vista gorda porque es el pariente, ¿no? No pierde su investidura. Entonces, según aplica la ley con toda su fuerza, como corresponde, lo condena cuando le dicta la sentencia, se saca la toga, baja del estrado, se pone al lado de su hermano, lo abraza y dice para el tribunal, yo pago la fianza. Y tú te vas conmigo a casa. Y se lo lleva a la casa. Eso es lo que hizo el Señor. Nos condenó por nuestros pecados y delitos,
luego se sacó la toga de juez, se puso al lado nuestro, pagó la fianza, ¿no? Nos llevó libre, nos sacó de la venta, de la esclavitud, nos llevó a casa. Fue satisfecha la justicia, no se quebró la justicia, no se quebró la ley, porque el juez primero dictó la sentencia y la sentencia fue dictada: el que pecare morirá. Esa fue la sentencia. Dios como juez no puede pasar arriba de la sentencia y decir, bueno, no, este no va a morir, es muy simpático, no. Sentencia fue: el que pecare morirá. Ahora luego viene, toma nuestro lugar, se pone al lado, muere en nuestro lugar, incluso va a la pena capital en nuestro lugar, por eso decimos muerte sustitutoria, ¿no? Él se presta a la pena capital, ¿no? Y nos libra de la condenación, nos libra de la pena que teníamos, la pena máxima. Dios le bendiga, me quedo por acá, hermano, hasta aquí. Ha terminado la materia de bibliología, nos quedó algo por allá en el tintero que seguramente alguien que nos ha acompañado a lo largo de estos meses le quede la incertidumbre. Nos quedó entrar en la persona del Espíritu Santo. Hemos entrado en Dios el Padre, en bibliología, las últimas, el carácter de Dios el Padre, los atributos morales, los atributos espirituales. Después tuvimos en cristología, hasta ahora, todo lo que significa Cristo, ¿no? En su igualdad con el Padre, su divinidad, todo eso lo vimos y nos quedó pendiente el Espíritu Santo. Pero Dios mediante, cuando comencemos el año que viene, vamos a completar, ¿no? Mirando un poquito la persona del Espíritu Santo. No podemos obviar, ¿no? Porque si hablamos de un Dios trino, no podemos hablar del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo obviarlo, ¿no? Así que tenemos para ver la persona del Espíritu Santo el año que viene. Hasta acá me quedo, gracias por acompañarnos, gracias a los amigos de las redes, los hermanos, los que se van añadiendo, se han ido añadiendo a lo largo del año. Que Dios les bendiga. Esperamos haber sido de bendición. Ya está Pastor Pablo también cerrando hermenéutica. Damos gracias al Señor, una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias, Señor, haber compartido todos estos meses a lo largo de cada semana los estudios de la palabra. Te pedimos, Señor, que el Espíritu de Dios traiga claridad y entendimiento en todo lo que nuestras palabras no han podido expresar. Dios del cielo, gracias por los que nos acompañaron, gracias por los amigos, los hermanos de las redes, que tú les bendiga y que el año que viene, cuando comencemos, puedan seguir acompañándonos en el segundo año. Te damos gracias, Señor, por la ayuda, por sostenernos, por bendecirnos, y ahora, Señor, damos cierre a esta clase en este ciclo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Un abrazo, Dios le bendiga a todos los hermanos.